Bien, sean bienvenidos a la planificación de la evaluación de los aprendizajes en su tercera parte, que aquí vamos a analizar brevemente las funciones de los elementos del plan de evaluación. Vamos a identificar las funciones de cada uno de los elementos didácticos que están presentes en el plan. Para ello, vamos a comenzar diciendo pues que la planificación tiene un lenguaje. Este lenguaje de la planificación de la evaluación está conformado pues, por los elementos de esta planificación, es decir, las funciones que estos elementos juegan. Tienen una función específica. La comprensión de estas funciones permite comprender la labor que realizan en el proceso didáctico y el uso que puede dárseles. Es decir, no basta saber qué elementos hay en el plan y qué posición juegan dentro de una estructura. Es necesario saber qué mensaje nos mandan desde esa posición y por qué están en esa posición. ¿Ya? Para ello, pues, estos elementos de las funciones del plan evaluativo, tenemos el alineamiento constructivo como el primer componente, los resultados esperados, las evidencias de desempeño, la participación plena de los estudiantes, la autoevaluación y la retroalimentación. Estos son los 6 elementos. Vamos a analizar entonces quiénes conforman cada uno de estos elementos y cuál es la función que tienen dentro del plan de evaluación. El primero, pues, la función del alineamiento constructivo. Está conformado por los objetivos, las actividades y la evaluación, e incluye también a los ejes transversales. Recordando, cuando hablamos de alineamiento constructivo, hacemos referencia a una especie de triángulo entre los objetivos y su relación con las actividades, y estos a su vez con actividades y evaluación, y la evaluación nuevamente con los objetivos. Una especie de triángulo, en el sentido de que si el objetivo demanda analizar algo, las actividades deben conllevar a que se hagan ejercicios de análisis. Y la evaluación debe precisamente evaluar análisis, de tal manera pues que se alcance el objetivo esperado. ¿Cuál es la función que juega el alineamiento constructivo? Es una función organizadora del proceso evaluativo. Eso es lo primero, es el primer paso, que el proceso evaluativo esté organizado. Y esto lo da el alineamiento constructivo, donde se busca equilibrar los contenidos, las habilidades y actitudes, tanto curriculares y transversales, a fin de evaluar las finalidades declaradas en los objetivos. Ya decíamos, ¿no? Si el objetivo como finalidad demandaba analizar algo, pues se espera que al final del proceso, la evaluación, pues evalúe precisamente eso, la capacidad de analizar. La segunda función es la de los resultados esperados. Estos están conformados por las 5 categorías de acciones de evaluación. Decíamos que estas 5 categorías son de participación, de cumplimiento, de elaboración, de explicación y de demostración. Esto quiere decir que las acciones que demande un objetivo, cualquier acción va a desembocar en alguna de estas 5 categorías. La de análisis que habíamos mencionado al inicio, pues desemboca en la categoría de explicación, ya que el análisis es precisamente una acción intelectiva que tiene como finalidad, al final de cuentas, explicar. ¿Cuál es la función de los resultados esperados? Pues su función es orientadora del proceso evaluativo. Indica a cuál de las 5 categorías de evaluación pertenecen las habilidades de los objetivos de la unidad. Es decir, me orienta hacia qué categoría de evaluación mi objetivo, su acción, va a desembocar, que es lo que explicábamos anteriormente. En tercer lugar, tenemos las evidencias de desempeño. ¿Quiénes conforman las evidencias? Pues
precisamente los desempeños. Y estos son de 4 tipos. Pueden ser de contenido, desempeños de método, de praxis y de comunicación. Recordando un poco, pues de contenido tiene que ver con esa red conceptual que el estudiante debe dominar, de métodos, ¿no? Toda esa serie de metodologías, de tal manera que se proceda ya no de una manera intuitiva, sino más bien paso a paso, ordenado, con un sano escepticismo, decíamos, de las cosas, de tal manera que pues que se pueda proceder también a base de hipótesis que habrá que poner a prueba para demostrarlas. De praxis, que tienen que ver con propósitos, dado que una acción se realiza con un fin determinado y no simplemente un hacer por hacer mecánico. Y de comunicación, dado que tiene que haber manifestaciones de diversas formas o lenguajes usando distintos medios que pueden ser tecnológicos, ¿ya? O mecánicos, que el estudiante demuestre esa capacidad de poder compartir los conocimientos, experiencias, ¿ya? Habilidades que posee. ¿Cuál es la función de las evidencias de desempeño? Su función es activadora del proceso evaluativo, ¿ya? Las evidencias o los desempeños, pues en este caso, y sus evidencias activan ese proceso. Según sean los resultados esperados, pues entonces se planifica evaluar el dominio de los 4 tipos de desempeño. Este proceso se ve acompañado por rúbricas de valoración, que ya habíamos hecho pues un pequeño análisis en la lección anterior. El cuarto de los componentes es la participación plena de los estudiantes. Entonces, analizar esta función implica, primero, ver quiénes la conforman. Son todas las acciones de participación y de coevaluación que hay que planificar y que los estudiantes pues deben llevar a cabo. Todas esas formas de participación, tanto individual, pero también de manera compartida con los mismos compañeros y entre ellos y el profesor. ¿Cuál es la función? Es una función implicadora en el proceso evaluativo. Ya como su nombre lo indica, pues intenta que el estudiante se implique dentro del proceso, que no sea un espectador del mismo, sino que participe plenamente dentro de ese proceso de evaluación. Ya no sea un agente receptor, el evaluado, ¿no? También él va a evaluar y en este caso va a evaluar a otros compañeros e incluso el proceso mismo formativo. Se planifica la participación plena de los estudiantes, adoptando también formas de coevaluación entre pares. Vincula las finalidades de la asignatura con las necesidades de los estudiantes. Entonces eso es algo muy importante, ¿no? Al momento de evaluar, en este caso, pues el profesor, el evaluador principalmente, pues tiene que vincular lo que la asignatura demanda, pero también con las necesidades de los estudiantes. Y estas necesidades pueden ser vocacionales principalmente, ¿ya? En el sentido de que si la asignatura, por ejemplo, sociología, un contenido específico debe estar vinculado con el aspecto vocacional de los estudiantes. ¿Ya? Si son estudiantes de ingeniería y computación, ¿cómo evaluar ese tema de sociología relacionado, sí, con la carrera? O si es de ingeniería eléctrica o de arquitectura, ¿cómo vincular ya ese contenido específico con la carrera y de tal manera pues que el estudiante pueda encontrar sentido a sus propias necesidades y verse respondidas desde la perspectiva sociológica, como ejemplo? El quinto de los elementos es la autoevaluación. ¿Quiénes la conforman? Pues las acciones de autoevaluación propiamente dicha, que están relacionadas con la reflexión individual y la autorregulación de sus propios aprendizajes. La función de la autoevaluación es de tipo diagnóstica del proceso evaluativo. Ya cualquier acción autoevaluativa es diagnóstica. Se planifica la autoevaluación de los estudiantes y ponemos entre paréntesis también del docente
y de sistemas de autoevaluación que los estudiantes tienen que generar con el fin de ahondar en el tipo de comprensión que están desarrollando los estudiantes. Porque al fin de cuentas, la autoevaluación no es una acción que tiene que quedar en lo secreto de la mente de los estudiantes. Ya se autoevaluó el estudiante, sí, ajá, ¿y a qué llegó? No, tiene que compartirlo, ya, es una acción que debe también ser manifestada, porque esto ayuda al docente a diagnosticar cómo está el proceso de reflexión del estudiante, de sus propios aprendizajes, de su progreso, de su avance, de tal manera pues que formarse una idea más clara o más completa de cómo está pensando el estudiante y poder ayudar en el caso de que amerite pues hacer algunas correcciones al proceso. Bueno, finalmente tenemos la retroalimentación. Esta está conformada por todas las acciones de retroalimentación del proceso. Aquí entran en juego pues el diálogo entre pares y el docente. Cuando hablamos de pares, entre los mismos estudiantes, ¿no? Con el docente también. La motivación positiva que debe existir, ¿ya? Principalmente impulsada por el docente. La explicación de criterios de evaluación empleados en algún momento o en todos los momentos del proceso, ya principalmente los que más requieren atención, ya los que no requieren una rutina, sino que son conocimientos y experiencias diferentes que necesitan reforzar esos criterios de evaluación, sobre todo cuando van a ser de desarrollo de mayor dominio de alguna habilidad. Tenemos también la rectificación para asegurar el logro de los aprendizajes. ¿Ya? Aquí esto implica, pues, ¿no? Que verificar cómo está el proceso para ver si los estudiantes cómo han ido comprendiendo y si hay algunas fallas que haya que realimentar o retroalimentar en algunos momentos, pues hacer rectificaciones específicas para poder ayudar a que todo el grupo avance a un cierto nivel. Y la mejora de la asignación de calificaciones individuales, ya que no puede quedar de lado, ya porque también es importante, ¿no? Hacer este tipo de ejercicios. A veces esta asignación de calificaciones implica pues la revisión ya de los propios procesos evaluativos que el docente ha hecho. A veces las pruebas no son perfectas, no está bien explicada tal vez alguna prueba y los estudiantes no pudieron comprender con plenitud lo que tenían que hacer. Entonces habrá que hacer una revisión y a veces también el docente puede fallar al hacer una asignación de calificaciones y habrá que pues, hacer las rectificaciones o las mejoras que puedan ser correspondientes. Asimismo, hacer otras valoraciones de tipo cualitativas, ya que implique también que el estudiante pueda tener una asignación ya mejor, ya que implique pues el dominio de una habilidad, pero por otras vías tal vez no que era la esperada, la tradicional, ¿no? Bueno, la función de la retroalimentación es de tipo clarificadora del proceso de aprendizaje. Aquí se planifican los momentos de retroalimentación desde la perspectiva, sí, de la evaluación formadora, ya que son todos los elementos que hemos visto anteriormente, porque lo que se espera ya es que el estudiante pues aprenda. Esta evaluación formadora pues indica pues que el estudiante va a recibir ciertos apoyos precisamente de tipo formativos para que crezca. Y en algunos casos, como en la última de las acciones, pues poder incluso hasta recibir pues una mejora en la asignación de calificaciones individuales. Bien, entonces aquí tenemos los 6 componentes de la planificación y sus funciones, de tal manera pues que hayamos avanzado un poco más en el lenguaje, en la comprensión de lo que la planificación nos está invitando a llevar a cabo con una mejor plenitud, ya con mayor efectividad y poder hacer un proceso evaluativo pues más coherente con lo que demandan nuestros documentos curriculares.